nuestro Dios, que Él nos ha regalado este Espíritu Santo para llenarnos de su amor. Es el gran muestra del amor que Él nos tiene por nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine nuestras vidas, que sea Él quien guíe y sea el faro en nuestras noches y en nuestros días. No siendo más, yo quiero realmente darle esta noche un agradecimiento muy especial al Padre Alberto Zuleta, quien ha aceptado esta invitación y que ha sido una persona muy especial para nuestras vidas como guía. Él es un ejemplo de palabra, de don, de servicio y de humildad. Padre, lo dejo a usted en sala, agradeciéndole mil veces por su servicio con nosotros y su acompañamiento. Buenas noches, Padre Alberto. Buenas noches, muy, muy buenas noches a todos. Qué gusto poderlos saludar, poderlos ver esta noche y poder compartir un momentito con ustedes. Estamos en la última semana del tiempo de Pascua y estamos prácticamente casi en las vísperas de la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas grandes y muy importantes en la vida de la iglesia. Y en el marco de este tiempo que estamos viviendo, de esta fiesta que vamos a celebrar, vamos a compartir hoy, esta noche, un momento, una pequeña reflexión del Espíritu Santo en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, cómo lo vamos encontrando. Y yo quisiera empezar afirmando que toda la Sagrada Escritura está impregnada del Espíritu Santo. Empezando porque, pues, todos los escritos que leemos en la Biblia son inspiración de Dios a través de su Santo Espíritu. Toda, toda la Biblia ha pasado por un proceso histórico, luego por un proceso de la Iglesia para revisarla y para poder decidir si son libros canónicos o no canónicos. Y el principio fundamental es ver la inspiración divina a través del Espíritu de Dios en el escritor sagrado. Y entonces podemos decir que toda la Biblia está llena del Espíritu Santo. Eh, claro, el Espíritu Santo lo venimos a conocer así como le llamamos hoy por medio de Jesucristo. Ustedes han estado leyendo las lecturas bíblicas de la semana pasada y de esta semana. Ustedes ven cómo Jesús habla del Espíritu en armonía con el Padre y con Él mismo. Entonces, es Jesús el que nos muestra esa presencia. Pero bueno, y yo quisiera empezar con un poquito de la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento. En el término para definir espíritu en griego es neuma y en hebreo es ruah. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo el pueblo judío entendía ese espíritu de Dios como la ruah? Y es ese aliento divino. Si ustedes van al libro del Génesis, si se dan cuenta, la creación entera, y sobre todo la creación de nosotros, los seres humanos, es con un soplo, con un aliento divino, con ese espíritu. En Génesis 1:1-2 vemos cómo dice que en el principio era un caos total, pero el Espíritu de Dios iba y venía. O sea, ya estaba desde el principio. No podemos nosotros en ningún momento pensar que es un invento nuevo. No, es una presencia eterna como la de Dios. Y eso, ahí la referencia de Génesis, pues nos abre ese apartadito tan hermoso de decir, el Espíritu de Dios ha estado todo el tiempo con nosotros.
esa ruá, que era ese aliento de Dios que se meneaba en todo, es una fuerza vital que da vida. Ese espíritu es la señal de vida de todos aquellos que creen en Dios. Pero viene directamente de Dios. Cuando Dios crea al hombre, sopla sobre él para darle vida, ese espíritu. En el diluvio es también ese viento de Dios que da vida, una nueva vida. En Ezequiel podemos ver que esa respiración es una señal de vida sobre el pueblo, ese aliento. Yo me ponía a pensar un poco cómo nosotros a veces hemos y podemos tener descuidado ese aliento divino en nuestra vida. Y podemos pensar, y ahí entra una de las tentaciones más grandes del ser humano del tiempo moderno, pensar que es Él el que provoca, cuando tenemos que entender que es Dios el que sopla para que el mundo tenga vida, para que el hombre tenga vida, para que las cosas tengan vida. El relato del Génesis es el ejemplo más bello de toda la acción de ese Espíritu de Dios en la vida del ser humano y de la humanidad y de la creación entera. Si Dios retira ese espíritu, el hombre muere, dice. En el Antiguo Testamento se tiene esa certeza de estar desanimado cuando se queda sin aliento. Y hay algunos enemigos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento que van en contra del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el orgullo, la soberbia. Eso en Proverbios 16 se menciona como la soberbia es un espíritu alto, pero negativo, ¿no? Es el Espíritu de Dios el que actúa. La tristeza que abate el espíritu. La carne, que es la contraposición del espíritu. Nosotros no podemos quedarnos siendo carne únicamente, sino darnos cuenta que somos espíritu también. El Espíritu de Dios está presente en la vida de todo ser humano, en todos sus actos, en todas sus obras, cuando el ser humano pide que ese Espíritu actúe. El Espíritu tiene las funciones creadoras y eficaces que la palabra. Entonces, nosotros no podemos prescindir del Espíritu. Tenemos que contemplar la vida, la creación, nuestra propia existencia, como una obra del Espíritu, como la presencia real de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que ha fortalecido la acción de los profetas, es el que ha puesto las palabras de Dios en boca de los profetas, es el que ha inspirado a los reyes, a David, a Saúl, a Salomón, a, a gobernar al pueblo de Dios. Es el Espíritu el que lleva a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es el Espíritu el que da la fuerza al pueblo para resistir 40 años en el desierto. Pero nosotros los cristianos hemos conocido el Espíritu no como algo ya ajeno o lejano a nosotros,
sino como un regalo que nos hace el mismo Jesús. Y eso lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos encontramos con la presencia del Espíritu, que ya se le llama con una palabra hermosa que designa a Jesús, el Paráclito, ese abogado, ese intercesor, ese consolador del pueblo ante ya la presencia física de Jesús entre nosotros. Entonces viene y nos hace la promesa de que el Espíritu estará con nosotros toda la vida. Es una presencia real. No podemos nosotros dudar de la presencia del Espíritu. Es una presencia real que nos da la condición hermosa que Jesús nos regala de hijos de Dios. En Romanos 8 es bonito como Pablo dice, los que son impulsados por el Espíritu son los que hacen sus obras, los que son sus hijos. Y entonces somos seres espirituales nosotros. Eso, yo cuando Diana me invitó a hablar de esto, hablar de neumología bastante extenso, y en estos 45 minutos que uno tiene acá, pues se hace así como breve, unas pinceladitas, pero una de las cosas que valdría la pena que nos quedáramos esta noche es darnos cuenta que somos seres espirituales, somos neumáticos, dice San Pablo, porque poseemos el Espíritu de Dios, y eso nos tiene que impulsar a hacer las obras de Dios, a hacer esa contribución en el mundo, porque también está el espíritu del mundo, ese es un tema aparte, pero nosotros tenemos que mostrar ese espíritu de Dios, ese espíritu que no nos deja siendo únicamente carne, sino que somos algo más, y eso es, somos espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo tiene un significado de manifestación de la presencia de Dios. Ese Espíritu Santo lo profesamos nosotros cada domingo, por ejemplo, que decimos el credo, que lo rezamos o lo respondemos, afirmamos que creemos en el Espíritu como la tercera persona de la Trinidad. Pero ese Espíritu Santo no es menor, tampoco mayor que el Padre, que el Hijo, simplemente tiene una función especial en nuestra vida, que es, yo le pongo este nombre y eso se lo pongo yo personal, Espíritu Santo, es esa fuerza del amor de Dios en nosotros. Y ustedes piensen un poco, sobre todo los que son casados, los que tienen pareja, o si alguna vez alguno se ha enamorado también. Recuerde un poco la fuerza que le da el amor a otra persona. Y entonces cuando Dios nos ama, vierte su espíritu en nosotros, vierte su amor que nos da una fuerza creadora, creadora de bien. Fíjense que el Espíritu Santo tiene que ser manifestado según las obras que hagamos. Nosotros vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Mañana va a haber una vigilia en la parroquia. El domingo vamos a celebrar la misa de Pentecostés, la misa propia. Y entre lo que vamos a escuchar y todo, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nos hace obrar conforme a la voluntad de Dios y nos hace hacer las mismas obras de aquel de donde procede, o sea, las mismas obras de Dios, que en una palabra son las obras del amor, las obras de la bondad.
que nos hace ser buenos. ¿Por qué? Porque una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es que es santificador. Cuando nosotros en nuestra vida estemos teniendo muchas tentaciones, estemos actuando mal, estemos teniendo una recurrencia a la vida del pecado, preguntémonos cuánto invocamos al Espíritu en nuestra vida. Preguntémonos cuánto le pedimos a Dios que el Espíritu esté con nosotros. Y démonos cuenta que a veces no logramos conectarnos con el Espíritu de Dios porque estamos conectados con el Espíritu del mundo. En los Evangelios, en Mateo 28, al final del Evangelio de Mateo, está el envío después de la ascensión de Jesús. Vayan y conviertan a todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa potestad del Espíritu de transformar la vida. Si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio de hacer un cambio de vida, de hacer un camino de conversión, que eso nos tiene que durar toda la vida hasta la muerte, el Espíritu Santo tiene que ser el primer protagonista, porque tiene esa acción de transformar, de renovar, de cambiar. No es un acto de magia, no es un espíritu que, una varita de Harry Potter y abracadabra y pum, aparece el espíritu y hace la magia, ¿no? Inicia el proceso y acompaña. Esa es otra de las características que tiene el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es compañía. Está con nosotros. El Espíritu Santo está dándonos a nosotros la certeza de las palabras de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y hay varios lugares. Uno de ellos es la palabra de Dios, otro de ellos es la Eucaristía. Pero también el Espíritu Santo. Es ese cumplimiento de la promesa de Jesús. Les envío mi Espíritu para que esté con ustedes, para que no se sientan solos. Esto a mí me encanta porque nos da, por así decirlo, esa confianza de que aunque a veces físicamente estemos solos, aunque a veces no miremos a nadie alrededor, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y eso nos convierte a nosotros en templos del Espíritu Santo. Si quieren leer algo de eso, vayan a leer la primera carta de Corintios, en capítulo 3. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. O sea, estamos acompañados de Él, no lejos, sino dentro de nosotros. Somos portadores de ese Espíritu. Ese Espíritu que nos hace descubrir los secretos de Dios. Primera de Corintios 2:11. A Dios no lo podemos conocer en plenitud, pero sí podemos descubrir sus secretos, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere acompañar. Y no es porque tengamos nosotros dones sobrenaturales, no, porque el Espíritu nos ilumina, nos hace descubrir los secretos de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo nos lleva a la santificación uniéndonos a Cristo. Romanos 8:9. Si ustedes se pusieran a revisar el, el listado de santidad que tiene la Iglesia, el canon de los santos, y revisaran la vida de ellos, se dan cuenta que no eran superhéroes, que no tenían dones sobrenaturales, pero sí tenían una característica hermosa
que es que estaban llenos del Espíritu de Dios. Eso los condujo a la santificación que nos une a Cristo. Esa santificación que nos hace vivir como Cristo. Muchos me han hecho la pregunta, Padre, ¿cómo cuesta ser cristiano? ¿Cómo cuesta vivir los valores de Cristo? Es porque a veces no estamos llenos de su Espíritu. El Espíritu Santo nos hará cumplir la promesa de la resurrección. Romanos 8:11 o Colosenses 6:7. El Espíritu Santo es el que también nos transportará a la plenitud de la vida eterna. Y nos mantiene esa esperanza. Es muy triste cuando uno escucha personas que dicen, no, que la vida eterna no existe, que muy vacías de espíritu. El Espíritu hace fortalecer la fe y nos hace creer y nos hace mantener esa esperanza en que vamos a alcanzar un día la vida eterna. El Espíritu nos comunica la adopción de hijos de Dios. Recuerden ustedes que esa adopción filial nos la regala Jesús y sacramentalmente la tenemos en el bautizo. Y se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 8:14, Gálatas 4:6, podemos ver eso. El Espíritu no nos hace divinos, porque no somos dioses, pero nos hace participar de las gracias de Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace vivir en comunión con Dios y en comunión con los demás, con los hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo procede de la comunión trinitaria. El Espíritu Santo, su origen no es autónomo, es comunitario. Entonces nos hace también vivir en coinonía. El Espíritu Santo es esa presencia que nos permite manifestarnos a nosotros individualmente, llenos del Espíritu, con disponibilidad de hacer comunión. El Espíritu Santo nos une a Dios y nos une a los demás. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En Romanos 8 podemos leer cómo el Espíritu Santo nos enseña a orar y nos enseña a pedir lo que conviene y nos ayuda a interceder ante Dios. Cuando nos cueste orar, cuando nos cueste hablar con Dios, empecemos pidiendo al Espíritu Santo, diciendo: el Espíritu Santo, ven a mí, ilumíname, llena mi corazón, conéctame con Dios. Él es. No somos nosotros los privilegiados, no, es Él que se manifiesta y nos conecta con Dios. El Espíritu Santo nos llena de la gracia de Dios a través de los dones. Y esos dones que tenemos que manifestar en nuestra vida. No es que nosotros tengamos que manifestar los 7 dones, ¿no? Uno que manifestemos, ya estamos obrando. Si manifestamos los 7, qué maravilla. Pero qué bonito cuando alguien encuentra a alguien que tiene el don de consejo, cuando alguien es piadoso, cuando alguien por allá es sabio, cuando alguien mantiene y comunica un temor a Dios. Qué bonito y eso se hace comunidad. El Espíritu Santo, que está presente en nuestra vida desde nuestra creación, desde nuestro origen, es ese que nos hace
conocer a Dios. Nosotros tendríamos que darle gracias a Dios porque no nos ha enviado a vivir cristianamente, a ser cristianos en este mundo de hoy, vacíos, sin saber qué hacer o sin compañía. Nos ha confiado la misión con la presencia del Espíritu Santo, una presencia real, una presencia verdadera. Ahora, es algo que requiere 3 actitudes. La primera de ellas es la fe. Ninguno de nosotros puede experimentar las gracias del Espíritu Santo si no cree. Por eso les mencionaba yo, el Espíritu Santo aparece en el credo, para que nosotros afirmemos, pero no solo como una verborrea, como una costumbre de decir yo creo en el Espíritu Santo, sino en verdad yo tengo fe. Lamentablemente como iglesia hemos fallado un poco y no es que no lo queramos ni no lo valoremos, pero a veces solo para Pentecostés o las fiestas de confirmaciones nos recordamos que existe el Espíritu Santo. Todo es al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo, al Hijo y al Padre, a veces más al Hijo que al Padre. Y eso a veces como que nos aleja de mantener esa relación íntima con el Espíritu. Es necesario que podamos nosotros acudir al Espíritu Santo constantemente, como les decía, antes de orar, antes de hacer cualquier cosa, invoquemos el Espíritu de Dios. Eso se llama creer en el Espíritu. Luego es pedirle al Espíritu que nos conceda la gracia de hacer su voluntad. Hay que dejarlo actuar. Si todo el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo condujo a Jesús, lo llevó al desierto, el Espíritu Santo es el que lo acompañó siempre. Cuando Jesús se apartaba a orar, el Espíritu de Dios descendía sobre él, el Espíritu es el que lo resucita. Nosotros tenemos que aprender a que el Espíritu actúe en nosotros. Y ahí es cuando nosotros en la oración del Padre Nuestro decimos las palabras, hágase Señor tu voluntad. Estamos diciendo al Espíritu Santo que actúe con la voluntad de Dios en nosotros, pero a veces en la praxis es muy diferente, no lo hacemos así. Entonces nosotros tendríamos que abandonarnos a la voluntad del Espíritu. No es no hacer nada, sino es también aprender a descubrir cuáles actos de mi vida van conforme al Espíritu y cuáles no. Y ahí pues entra el conocimiento que tenemos que tener nosotros de la vida de Cristo y de las obras de Dios. Pero yo siempre lo resumo en los 2 mandamientos esos tan bellos que Jesús nos regala. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nuestros actos están encaminados a eso es porque el Espíritu está orando. El Espíritu también nos tiene que hacer sentir siempre acompañados. Y eso creo que es uno de los dones más comunes que el Espíritu nos da a todos, que es la fortaleza. El Espíritu Santo nos da fortaleza, nos llena de Dios y nos hace cumplir la misión del Hijo. Nos hace ser habitados por Él y no sentir nunca el vacío, el miedo o la soledad. El Espíritu Santo nos hace vivir con la convicción de toda la economía salvífica en nuestra vida, o sea, toda la obra de Dios en nuestra vida, es decir, nos permite ser sabios, nos permite alcanzar la santidad a lo largo de la práctica de nuestra vida, nos permite descubrir la presencia de Dios en las obras que hacemos y en las que los demás hacen, y también nos revela la presencia del mal
y nos hace alejarnos de ella. Nos da carismas. Por ejemplo, en esta reunión me decía, claro, fíjate que no va, Diana me decía, no va a estar el cantante. Y yo me ponía a pensar, no se lo dije, bueno, no está, no se canta, porque yo no canto, yo no tengo ese don. El carisma, los dones que cada uno tenemos provienen del Espíritu. Nos hace vivir en unidad. Cuando nos reunimos, cuando nos encontramos, cuando hay armonía, cuando hay alegría, cuando hay paz, cuando experimentamos en nuestra vida la presencia de Dios. Es el Espíritu que está actuando. El Espíritu nos hace hermanos, porque nos bautizan en su nombre también, para ser hijos de Dios. Y el Espíritu nos hace vivir como familia. Y el Espíritu nos hace iglesia. Nosotros no podemos pensar en una iglesia sin la acción del Espíritu Santo. Toda la obra de la iglesia, todo el magisterio de la iglesia, lo que nos comunica el Papa, nuestros obispos, los sacerdotes, pero también ustedes los laicos, es obra del Espíritu Santo. Él hace iglesia. Y por eso es que la iglesia es santa, no por nosotros los humanos, sino porque el Espíritu Santo es el que la conduce. El Espíritu Santo tiene que estar presente siempre en la vida de cualquier cristiano. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar desde esta vida al encuentro con el Padre en la vida eterna. Yo quiero dejar ahorita un momentito por si hay algunas preguntas o algunos comentarios y luego pues ya vamos a ir cerrando con una pequeña conclusión que tengo. Entonces, dejamos abierto el tiempo para ver si tenemos algunos comentarios. Padre, mil gracias. No sé quién tenga alguna pregunta, quién quiera alzar la mano. No todos. No sé si en Facebook, Padre, que también nos estamos transmitiendo, no sé si en Facebook tenemos alguna pregunta. Cami. Por ahora no hay ninguna pregunta en Facebook. Todo clarísimo. No, yo sí quiero hablar, sino que es que no se me sube la mano. Bueno, pues habla. Padre Alberto, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Cómo vas? Bendito Dios, bien. Acá, enclaustrado. Me alegra, pues como todos, pero me alegra mucho volver a verlo. Bueno, igual lo veo casi todos los días en su audio. Padre, hay no una duda, sino tal vez es como una confirmación que quisiera me despejara. Si una vez nosotros hemos pedido los dones y hemos permitido que nos entren a nuestro ser, ¿cómo hace uno para que de verdad uno pueda llegar al punto de que de entregarse completamente, de abandonarse completamente y dejar que el Espíritu Santo realmente produzca esos frutos que son el resultado de esa unión con los dones en nuestro corazón? No, me cuesta. Entonces, ¿cómo hace uno para enlazar una cosa con la otra y poder producir cosas bonitas todos los días? Bueno, lo primero es creer en el Espíritu. No podemos nosotros permitir que el Espíritu actúe si no creemos en él. Los que viven casados, los que se han casado, los que tienen pareja, yo pongo siempre este ejemplo porque cuando se tiene una relación de dos personas, tiene que haber eso de creer para decir vamos acá, vamos a hacer esto, construyamos esto, edifiquemos esto juntos. El Espíritu Santo es igual, tenemos que creer en él. No podemos empezar a ver su obra sin antes creer. Una.
2 es perseverar. ¿Perseverar en qué? En la oración, en la relación con el Espíritu Santo. Hay que pedirle, no el don que yo quiero. Ay, es que yo quiero ser profeta. No, pues si yo a ti te tengo designado para que seas otra cosa, pero no profeta, no aferrarme a mis criterios. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, pero es el abandonarnos a la acción del Espíritu, que no es muchas veces lo que nosotros deseamos, sino es lo que el Espíritu nos lleva por donde Él quiere. Nosotros en la jerarquía de la iglesia, por ejemplo, cuando aparece el nombramiento de algún obispo que ni se oía, el Espíritu Santo sopló donde Él quería. Lo decimos así como entre una bromita, pero es eso, es reconocer que Él hace lo que quiere. Ahora, si yo creo en Él, lo dejo actuar, todo lo que va a ser bueno. Aún así, no sea lo que yo quiera. Okay. Y eso, ¿qué significa eso? El Espíritu Santo, para que en verdad actúe, necesita abandono. Yo me abandone. Ok, Padre. Con esto que estamos viendo, a veces hay gente que dice que yo no veo la obra de Dios. Le digo, estás vivo, estás sano y has sobrevivido esta cuarentena. ¿Dónde está? ¿Dónde más quieres ver la obra de Dios? Sí, así es. Padre, muchas gracias. Muy Dios bien, lo bendiga. Claudia. Gusto de verte. Gracias, lo mismo, Padre. Padre, una pregunta, ¿por qué dicen que la Virgen María, por qué tenemos nosotros esa convicción dentro de todo lo que manejamos, que la Virgen María es la esposa del Espíritu Santo? Esto es una cuestión nosotros decimos, la Virgen María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella se une al Espíritu Santo para poder ser la madre de Cristo. Recordemos la palabra en Lucas de la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz al Hijo de Dios. Es esa unión esponsal. Y recordemos algo que yo les decía al inicio. Una de las formas en las que personalmente yo digo qué es el Espíritu Santo es ese amor de Dios. Entonces María está llena del amor de Dios, está llena de su Espíritu, vive con el Espíritu. Por eso es la esposa del Espíritu Santo. Es la esposa de Dios, pero en la persona del Espíritu Santo, que es el que la hace madre de Cristo. Y es por eso que le damos el título de esposa del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Padre, una pregunta. ¿Listo? Si bien es cierto, como sabemos, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lo poco o mucho que he leído de la Biblia, más bien poco, ¿por qué nunca aparece nombrada la Trinidad como tal? Muy bien, porque el término Trinidad se lo da la Iglesia para entender la figura de Dios. Esto es como que nos pongamos a analizar cómo actúa Dios. Entonces hay tres manifestaciones de Dios. Un Dios Padre que crea, un Dios Hijo que salva y un Dios Espíritu que santifica. Como las características principales de cada persona de la Trinidad. Ninguno actúa independiente en el sentido de que Dios Padre hace lo que quiere por allá, Dios Hijo hace lo que quiere por ahí, el Espíritu Santo no. Los tres actúan en comunión, por eso les deseo que el Espíritu Santo es promotor de comunión, de coinonía, de comunidad. Entonces la iglesia que entiende, que empieza a entender a Dios, todavía no lo hemos entendido al 100%, pero empezamos a entender a Dios como una obra trinitaria.
Porque si en toda la Biblia encontramos la persona del Padre, la persona del Hijo en el Nuevo Testamento ya prefigurada en los profetas, y la persona del Espíritu Santo desde el origen hasta el final de los tiempos. Entonces no podemos separarlas, no podemos como ver que, que son seres separados, no. Pero la iglesia entiende eso, y eso empieza con los santos padres, con los padres apostólicos, en los primeros siglos de la vida de la iglesia. Y entonces se llega a crear, a entender que la figura del Dios creador, del Dios salvador y el Dios santificador es una sola, con tres personas diferentes, pero una sola esencia. Por eso es que en la Biblia no aparece revelado el término Trinidad, pero sí aparece la figura de la Trinidad en toda la Sagrada Escritura. Perfecto, Padre, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Vito. Padre, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si Bueno, quieres continuar. yo quisiera entonces ir, voy a buscar esto acá, que acá lo tengo. Yo les decía que para que el Espíritu actúe hay que tener algo que se llama docilidad. Creer en el Espíritu es lo primero. El primero, recordemos que no estamos solos, que todo lo que vayamos a hacer lo haremos acompañados del Espíritu Santo. Y eso nos tiene que dar, como le decía, mucha fortaleza. Qué rico cuando hacemos algo acompañados. Cuando vamos a comer, cuando vamos al cine, cuando vamos a jugar, cuando salimos de un paseo, está el Espíritu Santo ahí. Segundo, aprendamos a invocarlo, a pedirlo. Ven, Espíritu Santo. No lo dejemos reservado para Pentecostés. Tendríamos que vivir con esa actitud de pedir al Espíritu Santo todo el tiempo. Dejémonos sostener y consolar por Él en las dificultades. El Espíritu, como yo les decía, es ese amor de Dios. Y el amor consuela. El amor fortalece. Y si nos dejamos sentir ese amor de Dios, qué bonito será sentir que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Pidámosle siempre ayuda para poner en práctica el Evangelio, que es Cristo. Nosotros no podemos ser buenos cristianos, no podemos jactarnos de nuestros propios méritos. Tenemos que reconocer que quien nos orienta a ser buenos, que quien nos conduce a vivir como Jesús, que quien nos enseña la vida de Jesús y que nos hace comprenderla en nuestra vida es el Espíritu. Y esforcémonos por llevar una vida de oración constante. El Espíritu Santo habita en un corazón que ha sido preparado por la oración. No habita en un corazón árido, seco, del encuentro con Dios. Yo los invito a que hagamos presente el Espíritu en nuestra vida, que vivamos con Él, que lo dejemos actuar, que nos demos cuenta y no solo le pidamos derramas tus dones sobre mí, no, que actuemos con esos dones. Qué bonito será ver católicos día a día que sean sabios, que le tengan temor a Dios, o sea, que lo respeten, no miedo, sino temor, ese respeto santo. Qué bonito que soy católicos piadosos, católicos que nos pueden orientar, católicos que tienen ciencia. Pero eso solo lo vamos a lograr cuando creamos cada día más
y cuando dejemos actuar fuertemente al Espíritu en nuestra vida. Así que yo por acá llego, no sé si hay otra preguntita, algún comentario. No, Padre, por ahora, no sé, ¿alguien más? Eso. Los padres están muy callados, creo que quedó todo muy claro. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios su bendición, que nos acompañe, que podamos nosotros en verdad cristianamente ser testigos del Evangelio a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nosotros no tengamos miedo de que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Que podamos dar un testimonio de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Como yo les decía, un claro ejemplo y que nos puede ayudar mucho es revisar la vida de los santos. Cómo ellos se han dejado guiar por el Espíritu de Dios. Lo que le decía yo a Claudia, a veces incluso sin haciendo lo que uno no quiere o no espera. Y esa es la obra de Dios, la obra del Espíritu en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Padre, la verdad. Mil Una buena gracias. noche. Mil Un fuerte gracias por abrazo. acompañarnos y estar con nosotros. Un abrazo y mañana en la vigilia de la parroquia nos miramos por ahí, creo yo. Sí, señor, Claro ahí que sí, mañana estaremos. nos Sí, vemos. señor. Gracias, Padre. Buena noche. Bueno, que tengan una buena noche y un buen Buenas noches. descanso. Y Gracias, Padre. mucho ánimo, no se me desesperen. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre, Padre. por tu Fuerza a palabra. todos, fuerza. Gracias, Diana. No, con Gracias, todo Dianita, gusto. Muchas gracias, gracias Camilo. a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Dios a todos, gracias, Bendecida Padre. noche. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.